Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestro tercer módulo, el cual es el de habilidades sociales y empatía. Antes de comenzar ya en el tema directo, bueno, me quiero presentar. Soy Liliana López y este es el tercer módulo dentro del seminario de inteligencia emocional que se ha venido dando. Antes de empezar ya en la materia o con el tema, quiero darles dos recomendaciones. Una ya se los dijo Rodrigo, que es nos ayuden silenciando todos sus micrófonos para que no haya interferencias con el audio y todos nos podamos escuchar bien. Y la segunda es, si tienen alguna pregunta, alguna duda, etcétera, lo vayan escribiendo directamente en el chat. Al final va a haber un tiempo para poder responder todas aquellas dudas que ustedes vayan teniendo. Bueno, y una tercera recomendación que ahora me acordé es todas las grabaciones que hasta ahorita han sido dos o dos módulos se van a estar subiendo en YouTube, en la página de posgrados. Y ahí mismo van a tener los links para poder descargar el material que se les está dando. Entonces, si tienen alguna duda en concreto de eso, lo pueden ver directamente con Rodrigo. Él les está mandando correos, etcétera, entonces cualquier cosa lo ven directamente con él. Y un consejo práctico para este módulo, les recomiendo que tengan a la mano un lugar en donde anotar para aquellas cosas que a ustedes les vayan haciendo sentido, aquellas cosas que ustedes se estén dando cuenta que tienen que trabajar o reforzar, etcétera, lo vayan anotando para que realmente estos módulos sean de utilidad para ustedes, que al final el objetivo de esto es eso, ¿no? Que a ustedes les ayude, darles herramientas prácticas y que a su vez ustedes también puedan ayudar a las personas que están a su alrededor en este momento y ya cuando salgamos de toda esta contingencia. Entonces ya para no alargarme más y realmente poder terminar todo el contenido del módulo, pues vamos a empezar. Quiero empezar retomando el módulo número 1, que fue el módulo que les dio Citlali sobre inteligencia emocional, para situarnos y para entrar en contexto sobre la empatía y la parte de habilidades sociales, que como ya se los dije, es lo que vamos a ver ahorita. Citlali en el módulo 1 les comentó que la inteligencia emocional era el estudio de dos tipos de inteligencia, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La parte de la empatía y de las habilidades sociales está en la parte de inteligencia interpersonal. A su vez, esta se divide en dos. Una que es la parte de conciencia social y la otra que es la parte de gestión de relaciones, todo lo que tiene que ver con el tema de comunicación asertiva, etcétera, que ese módulo es el siguiente, lo van a ver con Ricardo el siguiente miércoles. Quiero definir lo que es inteligencia interpersonal. Es la capacidad para descubrir, para entender y para interpretar o poder interpretar aquellos deseos o intenciones que las demás personas tienen. Creo que me están diciendo que no se escucha. Bueno, sigan con ese. Ok, ya, perfecto. Entonces nos quedamos en que la inteligencia interpersonal es esa capacidad no solamente para entender la parte o la comunicación verbal, sino también para darnos cuenta y entender la comunicación no verbal. Entonces ahora le ponemos un grado más, por así decirlo, de dificultad. No solamente saber lo que me está comunicando con las palabras, sino también saber lo que me está comunicando con los gestos, con las posturas, con las actitudes, que muchas veces eso es lo más difícil y se han realizado estudios que el 80% de la comunicación es la comunicación no verbal y el 20% es la comunicación verbal. Esta inteligencia, este tipo de inteligencia me permite o me ayuda a poder adaptarme más fácilmente al entorno que me está rodeando. No solamente a las circunstancias, sino también a las personas que tengo a las personas que
tengo a mi alrededor, porque favorece que las comprendamos, favorece que comprendamos lo que nos comunican, favorece que comprendamos lo que están sintiendo, favorece que comprendamos lo que tal vez no nos comunican verbalmente, pero sí nos están diciendo a través de sus posturas, de sus gestos, de su tono de voz, etc. Y creo que aquí todos hemos experimentado el que muchas veces te dicen, no, estoy muy bien. Cuando preguntas, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Verbalmente te están diciendo que están bien, pero su postura es todo lo contrario. Entonces ahorita vamos a entrar un poco más en concreto sobre eso, pero en la inteligencia interpersonal entonces son esas dos cosas. O sea, se centra mucho en la comunicación verbal y en la comunicación en el lenguaje no verbal también. Vamos a empezar con el tema de empatía. Recuerden que ahorita que en este módulo vamos a ver dos temas, el de habilidades sociales y el de empatía. Hay una frase que justo se las puse ahí que la verdad a mí me da hace mucho sentido sobre este tema. Es de Carl Rogers, que es uno de los autores que a mí más me gustan sobre cómo aborda este tema de la empatía y ha tenido más, pues, más estudios, pruebas, etcétera, sobre este tema, ¿no? Ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos, que muchas veces es lo que hacemos. Y hemos escuchado mucho sobre ser una persona empática, cómo lograr la empatía, si soy una persona empática. Para ser una persona empática, lo que comúnmente se dice es que tú tienes que poner en los zapatos del otro. Y es real. Pero para poder ponerte en esos zapatos, primero tienes que quitarte los tuyos para realmente poder entrar en los del otro. Y a veces lo que se hace es todo lo contrario. Quiero entrar en los zapatos del otro teniendo los míos todavía puestos. Eso no es una verdadera empatía. Ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad para comprender la vida emocional de la otra persona casi en toda su complejidad. ¿Y por qué resalto la palabra casi? Porque la vida emocional de los demás o nuestra propia vida emocional es muy compleja. Ya. Es muy compleja. Lo veíamos en el módulo 1 ¿Sí? con Citlali. ¿Claro? O sea, para entendernos nosotros, tenemos que, es un trabajo de todos los días, es un trabajo de toda la vida. O sea, creo que no va a llegar nunca un día en el que digamos, comprendo perfectamente lo que siento, comprendo perfectamente lo que estoy pensando, por qué lo siento, etcétera. Claro que con trabajo y con herramientas, etcétera, se te facilita, pero es un trabajo de siempre, ¿no? Entonces, si nuestra propia vida emocional es compleja, pues la vida emocional de los demás es también compleja, ¿no? Entonces, ¿por qué no se va a entender? Me atrevería a decir que nunca en la totalidad la vida emocional de los otros, pues justo por eso, ¿no? Sin embargo, esta parte de la empatía no implica que nosotros tengamos que compartir o estar de acuerdo con todo lo que la otra persona sienta. No necesitamos que nos guste lo mismo, no necesitamos compartir o justificar lo que está haciendo. Simplemente es comprender lo que está sintiendo, por qué lo está sintiendo y qué lo llevó a sentir eso, pero no estar de acuerdo o no necesariamente, ¿no? La empatía está referida principalmente a la escucha activa, a la comprensión y al apoyo emocional. Este último siempre y cuando la persona lo necesite, la persona lo quiera y la persona te deje, ¿no? Apoyarlo emocionalmente. Ya más adelante vamos a ver también esa parte. Y les dejo una otra frase de Carl Rogers. Cuando él empezó a hablar sobre empatía o sobre el término empatía, él se refirió a una relación médico-paciente. Después empezaron a surgir más estudios donde se podía aplicar esa palabra empatía o esa actitud o esa capacidad a todas las dimensiones de la vida. Entonces, lo primero que él habló sobre empatía fue esta frase. La empatía es la captación precisa de los sentimientos experimentados por el paciente, o aquí pónganle la persona que ustedes quieran, por mi hijo, por mi hija, por mi alumno, por mi cliente, etcétera, y de los significados, que esa palabra es muy importante, que estos tienen para él. Y una vez captados, yo poder comunicárselo. No es el mismo significado que yo le doy a la palabra tristeza
que la persona que está al lado de mí le da la palabra tristeza, ¿no? Y aquí lo uno un poco con el módulo anterior, que fue el módulo de Adriana El Villar, de modelos mentales. Cada persona tiene modelos mentales muy concretos que se han visto influenciados por la educación, por las experiencias vividas, por muchas cosas, por el ambiente en general. Entonces, dependiendo de mis modelos mentales o de las experiencias que yo haya tenido, le voy a dar un significado diferente a cada emoción o a cada sentimiento. Entonces, la empatía es ver más allá de lo que para mí implica una tristeza o ver más allá de lo que para mí implica alegría. Es para la persona que tengo enfrente o para la persona que tengo al lado, ¿qué significa la palabra tristeza? ¿Qué significa la palabra alegría? ¿Qué significa la palabra enojo? Creo que esa es una de las claves más importantes para poder llegar a ser una persona empática. Quitarme o intentar quitarme mi modelo mental, mi experiencia y lo que sea, o sea, el ambiente en el que viví para experimentar y para poder ponerme en el lugar de la otra persona de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a el ambiente en el que se rodeó, de acuerdo a la educación que recibió. Pero eso ya más adelante lo vamos a ir viendo con más detalle. La empatía tiene dos direcciones. Siempre va a ser bidireccional. La primera es, comprendemos los sentimientos y el significado, y vuelve a salir esa palabra, de esos sentimientos que la persona está experimentando. No es solamente decir, está triste. Ok, sí, pero ¿por qué está triste? ¿Qué significa para ella estar triste? Esa es la primera dirección. Y la segunda dirección es la comunicación verbal o no verbal de que lo estoy comprendiendo. No es lo mismo decirle, y esto tiene que ser una comprensión sincera. Todo el mundo aquí ha tenido la experiencia de cuando le estás contando una situación, no quiere decir una situación difícil, cualquier tipo de situación a otra persona y simplemente te dice, ah, sí, 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 te entiendo, pero te das cuenta que en el fondo no te está haciendo mucho caso o no le está haciendo sentido lo que tú le estás diciendo, te das cuenta. Entonces, esa dirección o esa empatía tiene que ser de forma sincera, tiene que ser de forma real. No le puedes decir simplemente, ah, sí te entiendo, cuando en realidad ni le estás prestando atención y para ti no está haciendo sentido lo que la otra persona te está diciendo, ¿no? Entonces, esas son las dos direcciones de la empatía. Siempre va a ser bidireccional. Uno es comprender, que es como la primera dirección, la más sencilla, la más simple, comprender el significado, el sentimiento de la persona. Y la siguiente es expresarle que lo estamos entendiendo y que lo estamos entendiendo como él lo está viviendo y como él lo está sintiendo, no como nosotros lo vivimos o como nosotros lo sentimos. Y vuelvo a reforzar lo que les había dicho al inicio. Los comprendemos y los entendemos desde la otra persona y eso nos lleva a que, aunque no compartamos esos mismos sentimientos, aunque no estemos de acuerdo con lo que la persona está sintiendo o cómo lo está sintiendo, lo comprendemos y lo entendemos. Porque no es nuestro sentimiento, no es nuestra emoción, es la emoción de la otra persona y es el significado que la otra persona le está dando, no necesariamente el que nosotros les, o no el que nosotros le estamos dando o el que nosotros queremos darle. Hay tres niveles en la empatía. Digo, hay varios autores que ponen solamente dos, o incluso hay algunos artículos, algunos artículos que ponen más niveles. La verdad es que a mí me gusta la parte de los tres niveles. Quien maneja estos niveles son principalmente los autores Adam Smith y David. Después, al final de la presentación, hay una parte en donde les pongo referencias bibliográficas, les pongo algunos artículos, por si alguno de ustedes quiere profundizar más en algún tema en concreto, lo puede hacer ahí. Ahorita solamente les voy a mencionar los autores para no detenernos tanto como en qué hicieron, qué fueron, etcétera. Después ya van a tener como esa parte de anexo. Entonces, tres niveles de empatía. El primer nivel es el nivel emocional, que es el nivel, se podría decir, más básico, ¿no? Que se identifican las emociones de la otra persona. Y aquí, por eso es tan importante la parte de la inteligencia emocional, porque si yo no puedo identificar mis propias emociones,
Si yo no sé lo que me pasa, si yo no sé por qué me pasa, si yo no le puedo poner nombre a lo que estoy sintiendo, me va a costar mucho más trabajo identificar las emociones de la persona que tengo enfrente. Entonces, por eso es tan importante que nosotros día con día hagamos un trabajo para conocernos, para identificar, para poner nombre, para canalizar, etcétera, para que nos sea mucho más fácil ese trabajo, entre comillas, por así decirlo, de identificar lo que la otra persona está sintiendo, está moviendo, etcétera. Entonces, el primer nivel es el nivel emocional, que es el nivel más básico. Solamente identificas y ya. El segundo nivel es el nivel cognitivo. Este nivel implica ponernos en la situación de la otra persona, en sus circunstancias, en sus pensamientos, en su perspectiva, etcétera. Y aquí les repito lo que les dije al inicio. Sí, empatía es ponernos en los zapatos del otro, pero quitándonos nuestros zapatos, dejando de lado nuestros modelos mentales, dejando de lado nuestro ambiente, nuestra educación, lo que creemos que está bien o no está bien. Y creo, para mí, esta es una de las partes más difíciles o que más te implican a ti. O sea, ser empático te requiere de esfuerzo. O sea, te requiere de esfuerzo y te requiere de un constante estar analizándote, por así decirlo, para ver si en ese momento realmente estás sintiendo lo que la otra persona siente desde su perspectiva y no desde la tuya. El segundo nivel para mí es uno de los niveles más, no diría difíciles, pero sí que te implican mucho más herramientas. Y estoy totalmente de acuerdo que es difícil porque cada persona ha vivido experiencias diferentes, cada persona se ha educado de forma diferente, cada persona incluso tiene una madurez diferente. Pero ese es el reto de ser una persona empática. Lograr desprendernos de lo que nosotros hemos vivido, lograr desprendernos de nuestro significado para realmente poder ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? Y leí también una frase, la verdad no me acuerdo ahorita de quién era, que decía, muchas de las personas que creen ser empáticas son las personas que menos son empáticas, ¿no? Muy fácil decir, soy empática porque entiendo, comprendo perfecto que está triste porque yo también me he sentido triste. Te ayuda a entenderlo, pero no el hecho de que tú te hayas sentido triste no quiere decir que comprendas la tristeza o el significado que la persona que tienes enfrente le está dando a esa emoción o a ese sentimiento. Entonces, el segundo nivel es el cognitivo y el tercer nivel es la preocupación empática. Este es el último nivel, ¿por qué? Porque en este nivel lo que hacemos es, no solamente nos preocupamos o no solamente entendemos lo que está sintiendo la otra persona, sino también nos ocupamos de poder ayudarlo, ¿no? Implica que nuestra preocupación sea algo activo, implica que nuestra preocupación la llevemos a un actuar, a un poner medios, siempre y cuando así la persona lo necesita y también nos deje ayudarlo, ¿no? O sea, muchas veces, digo, aquí sabemos que cuando una persona no quiere ser ayudada, tienes que estar ahí, pero hasta que ella no quiera, no vas a poder hacer o no vas a ir más allá de. Y en este nivel, y retomo nuevamente lo de inteligencia emocional, no significa el que la emoción de la otra persona o el sentimiento de la otra persona se convierta en el tuyo. Porque uno, no lo estarías ayudando como se debe y dos, volvemos a lo mismo. O sea, su sentimiento no es tu sentimiento. Es el de esa persona, el significado que esa persona le está poniendo, la circunstancia de esa persona. Entonces, sí es ayudarlo desde donde tú estás, sí es comprenderlo, sí es escucharlo, sí es estar en la situación en donde ella está para poder ayudarlo, pero no cargarte su situación. Entonces, a ver, hasta aquí los tres niveles, el emocional, el cognitivo y la preocupación empática. Como les dije al inicio, hay muchos autores que solamente lo dejan en dos niveles, en la parte emocional y en la parte cognitiva, que también está bien. Pero a mí sí me gusta el tercer nivel, que es la preocupación empática. No puedes entender a una persona, comprenderla y quedarte con los brazos cruzados, ¿no? Sea familiar, sea alumno, sea cliente, sea la persona que esté a tu lado. 5 enemigos de la empatía. Eh, Puede haber más, pero creo que estos son los enemigos principales y son los enemigos que la verdad
pues la mayoría de las personas, contra los que la mayoría de las personas luchamos todo el tiempo. Primer enemigo, el egocentrismo. Si no somos capaces de salir de nuestro mundo, de salir de nuestra perspectiva, de dejar que el mundo, que las situaciones giren a nuestro alrededor, pues nos va a ser muy difícil poder ponernos en los zapatos de otras personas. Nos va a ser muy difícil comprender lo que la otra persona está sintiendo, ¿no? Entonces, el primer egoísmo es el egocentrismo. Tenemos que quitarnos del centro de la situación, del centro del ambiente, del centro de todo, para realmente poder ver hacia la otra persona y poder identificar y poder comprender. El segundo enemigo es la crítica. Muchas veces atendemos más a lo que nosotros sentimos y cómo nos sentimos que lo que a la otra persona necesita en ese momento. Y esto lo uno mucho con el enemigo número 3, que es la parte del juicio. O sea, a veces comprendemos lo que la otra persona está sintiendo para enjuiciar, ¿no? O para poner etiquetas. Y eso no es la empatía, ¿no? Entonces tenemos que quitarnos y desprendernos de esa parte de criticar, de enjuiciar, de etiquetar, porque no sabes por qué la persona lo está sintiendo así. O justo más bien, tenemos que aprender a identificar, a saber por qué la persona lo está sintiendo así, por qué significa eso para ella, qué es lo que lo llevó a sentir eso, a reaccionar así, etcétera. Como cuarto enemigo es la simplificación, ¿no? Reducir lo que siente, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, a lo que nosotros hemos experimentado y a lo que nosotros conocemos. Y aquí ustedes han escuchado mucho el dicho de que se aplica mucho en medicina, ¿no? O sea, un buen cardiólogo no necesariamente tuvo que haber sufrido un ataque al corazón. Es un poco lo mismo. Nosotros para comprender realmente el sentimiento de una persona, no necesariamente tuvimos que haber pasado por esa situación. Nos ayuda, sí nos ayuda, pero recuerden que cada quien da un significado diferente y cada quien lo enfrenta de una forma diferente y para cada quien toma sentido cosas diferentes. Entonces, aunque yo no haya experimentado una sensación, no sé, de tristeza extrema, pero si me pongo en los zapatos de la otra persona, si entiendo sus circunstancias, si entiendo su ambiente o por qué lo está sintiendo, claro que lo puedo comprender. Lo puedo comprender, la puedo ayudar y puedo entender por qué lo está haciendo o por qué lo está sintiendo. Y como último enemigo, la poca inteligencia emocional. O sea, he hablado mucho sobre inteligencia emocional y creo que si no identificamos nuestras emociones, no vamos a poder identificar la emoción o el sentimiento de la persona que está enfrente. Si no logramos quitarnos lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos sentido, lo que nosotros hemos experimentado, nos va a costar mucho trabajo poder hacerlo también con las personas que tenemos enfrente. Bueno, hasta aquí los 5 enemigos, ¿ok? Características de las personas empáticas. Número uno, Número uno, están atentas a las emociones de los demás. Y repito lo que dije en una de las primeras diapositivas. El estar atentas a esas emociones no necesariamente tiene que decir que la persona te lo diga. Estar atenta implica también darnos cuenta del lenguaje no verbal que las personas están teniendo. Es un ejercicio muy exigente, es un reto, ¿no? Porque aquí no solamente aplica con la parte de la familia, que muchas veces pensamos en empatía solamente con familiares o con amigos. También implica si ustedes tienen algún negocio, alguna empresa, también con clientes. O sea, muchas veces si un cliente te está pidiendo algo, tienes que entender por qué te lo está pidiendo o por qué quiere eso, este determinado producto, etcétera, o color, no sé. O sea, aquí cada quien ponga adáptelo un poco a las circunstancias que tiene o los que están en el campo de la docencia. Tenemos que estar atentos también a lo que los alumnos nos están diciendo con su lenguaje no verbal. O sea, muchas veces no es la tercera tarea que no me entrega porque, y ahí volvemos a los enemigos, ¿no? Y ya etiquetamos. Porque es un irresponsable, porque es un flojo, porque no, puede ser que detrás de eso haya algo. Pero para eso tenemos que estar atentos a lo que nos dice verbalmente y a lo que no nos dice. Y saber escuchar. Una persona que es empática escucha, no solamente escucha superficialmente, sino escucha realmente lo que la persona te está queriendo decir en el fondo de lo que te está diciendo, ¿no? Ahí no voy a profundizar más porque ese tema lo van a ver después,
pero una persona que escucha. Escucha no solamente para ver qué va a contestarle, sino escucha para entender por qué te lo está diciendo y para comprenderlo. Muestran sensibilidad hacia los puntos de vista de los otros y por lo tanto comprenden su punto de vista. Y vuelvo a lo de las diapositivas pasadas. Mostrar sensibilidad hacia ese punto de vista y comprenderlo no necesariamente implica que yo esté de acuerdo. No necesariamente implica que lo que la otra persona está haciendo para mí me hace sentido. Para ella sí. Puede ser que para mí no. Pero entonces por eso los mostramos sensibilidad y los comprendemos, aunque no necesariamente los aceptemos o los apoyemos. Son cosas diferentes. Y brindan ayuda basada en la comprensión de las necesidades y sentimientos de los demás. Y era un poco el tercer nivel de la empatía. Se brinda ayuda basada en lo que la persona necesita y en lo que la persona está sintiendo, no en lo que tú crees que necesita y no en lo que tú crees que está sintiendo o como tú crees que lo estás sintiendo. Entonces aquí, esta característica o la última característica es muy importante. Muchas veces queremos ayudar y es muy buena esa ayuda y es muy aplaudible que queramos ayudarlos, pero a veces no los ayudamos porque los ayudamos desde nuestro punto de vista, los ayudamos desde nuestra perspectiva y no realmente desde lo que la persona necesita y no realmente desde lo que la persona está buscando o está diciéndote o está comunicando. Complicado el propio origen del delito, pero ya lo... Gracias, Carlos. Ok, ¿qué hacer para ser más empático? Uno, la parte de la escucha. La parte de la escucha, y lo ligo también con el punto número 2, que es observar las señales no verbales. Escuchar no es escuchar solamente la comunicación verbal, sino, ya se los dije, escuchar también la comunicación no verbal. Por ejemplo, ahora, en toda esta contingencia que estamos viviendo, todos estamos 24 horas, los 7 días de la semana en casa, excepto aquellos que por necesidad tengan que realmente salir a trabajar en algún lugar que no sea dentro de su casa, ¿no? O sea, ¿cómo ser más empático? A ver, aquí creo que todo el mundo está luchando un poco con el entenderse primero, ellos mismos, el encauzar lo que están sintiendo, el poner en orden todo lo que están pensando, todo lo que escuchan, etc. Primero creo que hacer ese ejercicio personal, o sea, hacer ese ejercicio personal de yo qué es lo que estoy sintiendo en este momento. O sea, estoy enojado, estoy triste, estoy desesperado, estoy ansioso porque ya he estado aquí mucho tiempo y ya no sé qué más hacer. Entonces, primero hacer un ejercicio de reflexión personal para saber qué es lo que yo siento y cómo lo estoy sintiendo. Y saber que la persona que tengo al lado, sea mi hijo, esposo, hija, quien sea, está haciendo también todo un esfuerzo para identificar lo que siente, para ponerle nombre. Si yo soy una persona lo suficientemente empática, no lo voy a juzgar, volvemos a la parte de los enemigos, desde lo que a mí me está pasando, ¿no? O sea, aquí he escuchado sobre todo creo que a la gente más joven le está costando más trabajo el hecho de no poder salir de su casa y muchas veces como mamás podemos caer en el error de, pero pues si en la casa tiene todo, yo no sé por qué se está quejando. Si estamos bien, si estamos sanos, etcétera, no pasa nada con que no salga. Ok, no pasa nada desde el significado que tú le estás dando, pero tal vez para tu hijo sí pasa. Tal vez para tu hijo el no poder ver a sus amigos le está costando trabajo, el no poder estar en la escuela le está costando trabajo. Y lo mismo de los hijos para los papás, ¿no? O sea, ¿por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? Porque no ayuda en la casa. ¿Por qué se enoja? Porque lo que sea, ¿no? Entonces también nosotros como hijos tenemos que ser lo suficientemente empáticos para entender por qué me lo está diciendo, para entender qué implica para ella o para él lo que me está diciendo, para darle el significado que la otra persona le está dando a lo que está pasando en esta situación, ¿no? Creo que es una situación que pues, nadie la esperaba, es una situación que todos los días estamos aprendiendo algo nuevo y es una situación que nos está poniendo como al límite de muchas cosas, pero que la tenemos que aprovechar para nuestro bien y para que
que nos ayude a crecer y no todo lo contrario. Entonces, tercer punto para ser más empático, mostrar comprensión. O sea, mostrar comprensión, que ya lo explicamos, que es entender realmente lo que la otra persona está sintiendo, por qué lo está sintiendo, etcétera. Prestar ayuda emocional si es necesaria y que nuestra comunicación sea asertiva. La comunicación asertiva no es simplemente yo digo lo que quiero en el momento que quiera, pero digo, ya se los dije, no voy a entrar en esta parte porque eso lo van a ver en el siguiente módulo. A ver, si entendemos un poco como para ir cerrando el tema de empatía, que ahorita nos falta otro tema, el tema de empatía, si entendemos a la persona que tenemos enfrente, qué es lo que quiere, por qué quiere eso, qué es lo que está sintiendo, por qué lo está sintiendo y desde dónde lo está sintiendo o desde sus circunstancias, etcétera, podemos potencializar lo que queramos y a quien queramos. O sea, piénsenlo los que son profesores. Si entendemos al alumno, por qué no nos está respondiendo, desde lo que ese alumno siente, desde lo que ese alumno ha vivido, etcétera, podemos ayudarlo a crecer muchísimo. Ya no es quedarnos simplemente en lo que les dije hace rato, no me entregó 3 tareas. Ok, si no me entregó 3 tareas, ¿por qué? Para comprenderlo y que aquí no implica o no significa tampoco, pues si hay límites y si hay reglas y si hay normas, se tienen que cumplir, pero incluso esos límites, esas reglas y esas normas, el alumno o la persona que está enfrente de mí las va a recibir y las va a coger de una forma muy diferente. No es descalificar, es validar lo que esa persona está sintiendo. Claro, con sus respectivas normas, etcétera. ¿No? Si tengo un cliente que está enfrente de mí, ¿qué es lo que ese cliente está sintiendo? ¿Qué es lo que ese cliente está pensando? ¿Por qué lo está sintiendo así? ¿Por qué me lo está pidiendo? ¿Por qué ya me cambió 4 veces lo que ya habíamos acordado? Entonces, en la medida en la que nosotros podamos comprender realmente el mundo emocional de la persona de enfrente, en esa medida vamos a poder potencializar y vamos a poder ayudar a la persona que tenemos enfrente. Sea la profesión que sea con nuestra familia, principalmente con nuestra familia, ¿no? Que son con los que convivimos más o los que tenemos más cercanos a nosotros, con nuestros amigos, etcétera. Entonces, la importancia de ser una persona empática es justo eso, que podamos comprender y que podamos ayudar a la persona desde lo que esa persona está necesitando, no desde lo que nosotros creemos que necesita o desde lo que nosotros creemos que es correcto o no es correcto. Les voy a dejar unos ejercicios de reflexión, unos ejemplos de reflexión sobre cómo respondería o cómo actuaría una persona empática. No me voy a detener en estos ejercicios porque si no, no nos va a ganar un poco el tiempo, pero se los dejo, creo que son ejercicios que nos ayudan mucho para pensar y cada quien piensa en una situación concreta de su vida. Tenemos ahorita personas que trabajan en muchos tipos de lugares, que conviven con muchos tipos de personas, entonces creo que sería bueno que cada uno de ustedes pensara un ejemplo, una situación ahorita en esta situación que estamos viviendo o en el mundo laboral, cómo yo respondería de normal y cómo yo respondería siendo una persona empática o intentando entender lo que la otra persona siente o intentando entender el significado que la otra persona le está dando a lo que me está expresando. Y recuerden que aquí es clave la comunicación verbal o el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Aquí implica las dos cosas. Y ahora vamos a entrar al tema de habilidades sociales. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia o cómo sabes si diferencias entre empatía y simpatía? Pero hay algunos autores en los 3 niveles que yo les puse sobre empatía, que es el cognitivo, el emocional y la ayuda empática. Hay algunos autores que la parte de simpatía la ponen dentro del último nivel, que es la ayuda empática. Para mí, la parte de simpatía se queda en un primer nivel, por así decirlo. Muchas veces el que tú seas empático con una persona no significa necesariamente que esa persona, entre comillas, por así decirlo, te agrade o estés de acuerdo o humanamente te parezca eso, o sea, agradable o te guste su compañía, etcétera. O sea, la parte de la empatía va mucho más allá
del que una persona te caiga bien o no te caiga bien, del que una persona sea simpática para ti o no sea simpática. La empatía va más allá de eso, si no se quedaría en un nivel muy superficial y solamente seremos empáticos con aquellas personas con las que han vivido lo mismo que nosotros hemos vivido, o con aquellas personas con las que convivimos todo el tiempo, con aquellas personas con las que han tenido las mismas experiencias que nosotros. Y recuerden que la empatía es mucho más allá de eso. La empatía no es estar de acuerdo en lo que la otra persona siente o cómo ha actuado, la empatía es comprender lo que la otra persona está sintiendo y desde dónde lo está sintiendo, ¿no? Aquí muchas veces cuando trabajamos o convivimos con personas que tal vez o humanamente pueda parecer que no tenemos nada en común con esa persona, sin embargo, sí podemos lograr ser empáticos con ellos. ¿Por qué? Porque nos ponemos en sus zapatos. ¿Por qué? Porque vemos las cosas como ellos los ven, desde la perspectiva en que los ven, y no desde nuestra perspectiva, y no desde si nos agrada o no nos agrada, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Entonces, muchos autores, como les dije al inicio, sitúan la parte de la simpatía en el último nivel, lo ven más como una parte de tú ayudarlo porque te nace el poder ayudarlo. Para mí, la parte de la empatía va más allá de una simpatía natural o de una simpatía o de un me cae bien, me gusta estar con él, no me gusta estar con él. ¿No? Va muchísimo más allá, es mucho más profundo de el, estoy bien con él o no estoy bien con él o con ella. No sé si quedó claro, si no, pues ahí me lo escriben nuevamente en el chat y ya al final lo profundizamos un poco más. Habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Son conductas que se aprenden o se adquieren, que se pueden observar o no, puede ser verbal o no, que nos ayudan a tener relaciones sociales, relaciones humanas sanas, ¿no? Que esa interacción social sea positiva, sea buena, sea sana. Las habilidades sociales no implican o no solamente implican saber lo que queremos lograr, sino también implican que conectemos con el otro y que lo comprendamos. Me quise dar primero el tema de empatía. La empatía, bueno, ahorita lo vamos a profundizar más, pero parte de las habilidades. Bueno, a ver, hay que traer aquí. Hay que estirarlo nomás para que no se doble. Sí. Yo creo que hay que quitar el marco primero, ahorita, para ponerlo en la cama. Oh, Dios, estúpida. ¿Sí? Chingados. Fui yo. Bueno, se me cayó. Bueno. No, al revés. No lo trates así como si fuera sábana, Olguita. Se arruga. Sí, ya. Para eso estamos los dos. Ahora hay que voltearlo. ¿Qué onda con esto? Espera. ¿Alguien nos puede decir si ya se escucha? Ay, el teléfono. Ya se escucha. Ok.
Perfecto. Alguien Videos, todo. abierto su micrófono. No, Por Memo. favor, se apaguen. Se está escuchando mucha interferencia. Ya, listo. Ok. Entonces, nuevamente, quien tenga su micrófono prendido, si lo puede apagar, por favor, para que no haya interferencia. Y videos también, las dos cosas que desactiven. Y las cámaras también para que el internet no sea fluya mucho. Entonces vamos a retomar con la parte de habilidades sociales, que creo, me parece que fue ahí donde ya se dejó de escuchar y de ver, ¿ok? ¿Qué son las habilidades sociales? Son conductas que aprendemos o que adquirimos, que pueden ser observables o no, pueden ser verbales o no, que nos ayuda como consecuencia, nos ayuda a que nuestra interacción social sea positiva. Sociales se fundamentan principalmente en dos cosas: la comunicación y tener un buen autocontrol por parte de quien actúa. He insistido mucho en la parte de inteligencia emocional, porque creo que la inteligencia emocional nos ayuda mucho, no solamente personalmente, es uno de los objetivos, pero también a poder relacionarnos con los demás. Lo que hemos visto en la parte de la empatía y la parte ahorita que vamos a ver de habilidades sociales, si no tenemos una buena inteligencia emocional nosotros, nos va a costar más trabajo. No les dije en la parte de empatía, pero ser personas empáticas, como tener habilidades sociales correctas o sanas, son justo habilidades, son capacidades. Aquí no implica el nací con eso, no nací con eso, soy bueno para eso, no soy bueno para eso. Probablemente haya personas que tengan mucha más facilidad para ser empáticos por el contexto en el que vivieron, por la educación que recibieron, etc. Se practica, se adquiere. Entonces aquí no vale esa parte de yo no soy empática, no puedo hacerlo porque no me enseñaron. No. ¿Qué es lo que te falla? Ejercítalo para poder ser. También justo esta parte de habilidades sociales es un poco lo mismo. Los componentes básicos de las habilidades sociales. Después vamos a ver ejemplos de cuáles serían, pero toda habilidad social tiene tres componentes básicos. Un cognitivo, que es saber lo que está bien y lo que está mal. Y aquí no voy a entrar en la parte de la moralidad de las cosas o de los actos o de las situaciones. Eso la verdad no es materia del tema. Simplemente nosotros tenemos que tener muy claro qué está bien, qué está mal, qué es correcto o qué no es correcto. La parte emocional, siempre que nosotros nos comportamos bien o hacemos algo bueno, nos da una sensación de bienestar, de saber que lo hice bien, de saber que ayudé, de saber que actué de forma correcta. Y el componente cultural. Cada contexto es diferente, cada grupo de personas es diferente. Entonces, lo que para algunas culturas o para algunos contextos es correctamente aceptable, para otros no tanto. Entonces, también la parte de habilidades sociales nos ayuda mucho a adaptarnos al contexto o adaptarnos a las personas con las que estamos conviviendo, justo por este componente, el componente cultural. Esto no quiere decir dejar de ser nosotros, olvidarnos de nuestros valores, de lo que para nosotros está bien o está mal, ¿no? Simplemente es adaptarnos culturalmente a ciertas normas de conductas sanas que en cada país, en cada cultura es diferente. Las habilidades sociales tienen tres ejes. Uno es la confianza en mí o en uno mismo y en los demás. El siguiente es la comunicación, ser capaces de transmitir lo que sentimos y quiénes somos, y obviamente gestionar de forma asertiva esas expresiones, verbales y no verbales, y la parte de la empatía, que es conectarnos con los demás, que obviamente ese tema ya lo vimos, entonces solamente lo
menciono para no repetirlo bien todo. Las habilidades sociales son muchas y hay autores que los dividen entre habilidades sociales simples y habilidades sociales complejas o capacidades simples y capacidades emocionales complejas, que es un poco la división que yo aquí tengo. O sea, las habilidades sociales van desde el poder presentarte, el poder saludar, el poder entablar una conversación, el poder ser educado en una conversación. Y aquí no me refiero a la persona que es muy extrovertido, sus habilidades sociales son buenas. No tiene nada que ver con el tema de introversión, extroversión. Tiene más que ver con el tema de inteligencia emocional, de gestión de mis propias emociones y de mis propios sentimientos. Puede ser que haya una persona que de normal sea tímida, pero cuando necesita entablar una conversación, cuando necesita exponer algo, cuando necesita presentar algo, lo hace, justo porque tiene habilidades sociales sanas o correctas. Yo me quiero enfocar en esas habilidades sociales complejas, emocionalmente nos capacitan para qué, ¿no? Para enfocarnos justo en la parte solamente como de tema emocional, tema inteligencia emocional. Uno, la parte de comunicación. Practicamos una buena escucha y elaboramos mensajes convincentes. Manejo de conflictos, saber negociar y resolver los desacuerdos. Y aquí en esta parte, la verdad es que la empatía no solamente nos ayuda a poder ayudar a los demás, a poder ponernos en el lugar de los otros, también nos ayuda mucho esta parte de los conflictos y del liderazgo. Porque si yo entiendo lo que la otra persona me está diciendo desde donde me lo está diciendo, voy a ser capaz de mediar ese conflicto, voy a ser capaz de entender la posición o la parte de la otra persona. No sé si les ha pasado muchas veces que estás, no discutiendo, pero estás teniendo tal vez opiniones divididas, opiniones encontradas con otra persona y hablas, tú hablas, tú hablas, tú hablas, la otra persona habla, habla y habla, y al final se dan cuenta que los dos estaban diciendo lo mismo, simplemente lo estaban viendo desde perspectivas diferentes. Entonces, justo también la parte de la empatía y la parte de habilidades sociales nos ayudan a eso, a poder manejar esos conflictos y a no tener conflictos que no son necesarios. El liderazgo, que es la capacidad obviamente para inspirar y guiar a los individuos, y nos ayuda a ser un catalizador de cambios. Cambios tal vez queridos por nosotros o cambios no queridos por nosotros. Y vuelvo al tema de la situación actual que estamos enfrentando. Fue una situación que literal cambió nuestra vida de un día para otro, ¿no? Y no solamente nuestra vida, sino la vida de las personas que nos rodean. ¿A mí qué me está llevando esta situación? ¿Yo cómo estoy viviendo esta situación? Creo que todo el mundo ha hecho ejercicios de reflexión y si no los ha hecho, los invito a que los hagan. A mí esta situación, ¿qué me está dejando? ¿Y qué me está ayudando a crecer? También qué cosas me estoy dando cuenta que no estoy tan bien. Que tal vez yo pensaba que era una persona muy paciente, muy empática y ahorita me estoy dando cuenta que no lo soy. Pero no se trata de hacer una reflexión como sociedad o como planeta Tierra. O sea, que hay muchas reflexiones de tenemos que ser más amables con la naturaleza, con el planeta. Está muy bien. Y está muy bien también hacer reflexiones como sociedad, pero esta reflexión, lo que yo les invito es que hagan una reflexión personal. A mí, Liliana López, ¿qué me está dejando esto? ¿Cómo estoy viviendo esta situación? Estoy siendo empática con las demás personas. Muchas veces nos ponemos a enjuiciar, a criticar, a señalar a aquella persona que no está viviendo como nosotros tal vez lo estamos viviendo o que no está pensando como nosotros estamos pensando. Entonces, tenemos que reflexionar cómo puedo ser mejor persona saliendo de esto, pero yo, no el mundo entero, no la sociedad en general. Yo cómo puedo ser mejor persona, cómo puedo ser mejor mamá, papá, cómo puedo ser mejor profesionista. Creo que este catalizador de cambios que fue impuesto y que fue lo que les dije hace rato, o sea, de un día para otro, es un ejercicio muy bueno, no solamente de inteligencia emocional, sino también de empatía, de habilidades sociales, pero depende de nosotros el hacer una buena reflexión que realmente nos ayude. O sea, yo creo que si salimos de esta situación siendo las mismas personas, realmente perdimos nuestro tiempo en la cuarentena. O sea, si salimos de esta situación siendo mejores personas,
teniendo puntos concretos de qué es lo que tenemos que trabajar, qué es lo que queremos hacer diferente, no es que nos hayamos encerrado en nuestras casas, sino que este encierro obligatorio, por así decirlo, nos ayudó de mucho y fue muy fructífero. Pero aquí es un ejercicio de reflexión que cada uno de ustedes tiene que hacer. Un catalizador de cambios puede ser, de esta situación que estamos viviendo, un catalizador de cambios puede ser un nuevo trabajo, por ejemplo. Un catalizador de cambios puede ser incluso una crisis en la familia, ¿no? Cada situación, buena o adversa, nos ayuda para cambiar para bien. A eso me refiero. Establecer vínculos, obviamente, reforzar las relaciones interpersonales, colaborar, cooperar y trabajar en equipo. Este de trabajo en equipo, digo, no, creo que no es parte del módulo, obviamente, no me voy a detener a explicar cada uno, pero todas las habilidades sociales, tal vez son habilidades sociales básicas o que nosotros creemos que son básicas, pero nos ayudan para todo eso y nos capacitan para todo eso. Entonces son muy importantes todos los días. Ok, ¿por qué son importantes? Cuando una persona no tiene esas habilidades sociales necesarias, generalmente actúa de dos formas. Uno, evita a toda costa las situaciones que le resultan difíciles, no enfrenta esas situaciones, o la otra, enfrenta de manera agresiva los conflictos, ¿no? Ustedes se han topado con aquellas personas que parece que todo el tiempo están a la defensiva. Puede ser porque tal vez no tienen esas habilidades sociales muy desarrolladas o no tienen una inteligencia emocional muy desarrollada. Y obviamente estas dos estrategias o estas dos formas de enfrentar los problemas siempre tienen la misma consecuencia, ¿no? El rechazo y el aislamiento social. Entonces, por eso son tan importantes. Y por el contrario, se demuestra o se ha demostrado que las personas que tienen unas habilidades sociales desarrolladas son más populares. Con ser más populares no me refiero a salen todos los periódicos, tienen muy seguidores, no, o sea, ser populares me refiero a la verdad que es amable o te gusta estar en compañía de esa persona, ¿no? Te sientes bien, te la pasas bien, etcétera. Y por lo tanto tienen un mejor rendimiento escolar o laboral y tienen una autoestima más sana. Entonces, todos los días tenemos oportunidades de desarrollar esas habilidades sociales. Todos los días, en todo momento. Depende de nosotros que las desarrollemos de una forma sana o no las desarrollemos. Y para finalizar y dar espacio a la parte de preguntas, les quiero dejar dos frases que a mí me gustaron mucho y me llevaron a reflexionar mucho, la verdad. La primera es de John Mayer y es, la persona inteligente emocionalmente tiene habilidades en 4 áreas. Identificamos las emociones y esas solamente son áreas personales, pero también son áreas con las personas que están enfrente. Identificamos nuestras emociones, usamos esas emociones, las entendemos y obviamente las regulamos. Entonces, esa es la importancia de tener una inteligencia emocional, no solamente por nosotros, sino también por las personas que nos rodean. Y la segunda frase es de Carl Rogers. Hay que esforzarse en vivenciar la situación y los sentimientos de la otra persona. Y es un esfuerzo, no es de forma natural. Te tienes que esforzar y tienes que quitarte y librarte también tú de muchas cosas. Procura introducirse dentro de ella hasta el punto de poder intuir aquello que ella misma no ve. Y esa es la ayuda más eficaz que les podemos dar. Ayudarle en aquellas cosas o en aquellos sentimientos o en aquellas situaciones que tal vez la persona no es capaz de verbalizar, que tal vez la persona no es capaz de darse cuenta, pero tú sí. Por la parte de la empatía, por la parte de habilidades sociales, por la parte de comunicación, por la parte de escucha. Los quiero dejar con estas dos frases que se me hicieron muy buenas para nuestra reflexión personal. Y pasamos a la parte de preguntas. Déjenme buscarlas en el chat. Okay. Solamente aquí hay
comentario de Martín de salir de la cuarentena con algo justo a lo que me refiero, es un poco lo que pone Nora. O sea, al final de toda esta situación todos aprendimos algo y creo que ese aprendizaje tiene que generar un cambio. Obviamente cada persona tiene su tiempo, cada persona tiene su proceso, pero a todos nos ha movido en algo, ¿no? En algo para bien, sea familiarmente, personalmente, laboralmente. Entonces creo que tenemos que salir con ese cambio. No es salir de la cuarentena totalmente diferentes, es salir de esta situación queriendo ser diferentes y habiendo aprovechado positivamente lo que estamos pasando. Entonces, al final, les voy a dejar, digo, se los van a pasar de todos modos, pero les quiero dejar, aquí está. Son unos anexos, son unos documentos. Si ustedes quieren profundizar como en el tema de empatía o en el tema de habilidades sociales, pueden profundizar en estos. Y hay algunos test, después se los dejo también, si quieren los agrego en la presentación, para evaluar cómo estamos en nuestro nivel de empatía y en nuestro nivel también de habilidades sociales. Se los dejo en la presentación y ya cuando les pongan el link, ahí los pueden ver. Recuerden también que de estos test son buenos, nos dan una idea, pero no son determinantes, ¿no? También tenemos que tomar lo bueno, las cosas de trabajar, y hay cosas que tal vez no nos aportan mucho. Entonces ese es un poco el riesgo de algunos test. Y para finalizar, pues les quería mucho agradecer a todos los que estuvieron presentes. La verdad es que ha sido un ejercicio muy enriquecedor también para nosotros. Y para la próxima semana tienen una tarea muy sencilla. Los que puedan ver la película de Cómo entrenar a mi dragón. Recuerden que la siguiente semana el tema es el de comunicación asertiva con Ricardo Virués. Entonces, la tarea que tienen es ver la película de Cómo entrenar a mi dragón. Pues muchas gracias a todos y cualquier cosa nos pueden escribir un correo. Que tengan excelente día. A todos los que han preguntado si les vamos a mandar el material, a los que se registraron les vamos a hacer llegar el video con el material de Lili. Y igual, bueno, se va a estar compartiendo porque hemos estado teniendo algunos problemas para recibir ciertos correos en la siguiente sesión a través del chat.